gracias te damos por este tiempo hermoso que tú nos das. Gracias porque nuevamente podemos reunirnos como mujeres. Y Señor, yo te ruego que estos tiempos sean hermosos, que no solo vengamos aquí a relacionarnos, a tener amigas y todo, sino que juntas podamos estudiar tu santa palabra, que juntas podamos orar las unas por las otras. Y Señor, gracias porque tenemos este espacio, este tiempo hermoso para aprender más de ti y también para convivir juntas. Ponemos este tiempo en tus manos, sé tú el que hables, que cada palabra que salga por mi boca sea guiada por ti, Espíritu Santo, y gracias te damos por esta oportunidad que nos das en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces les decía que la clase pasada vimos el esfuerzo de las viudas y esto es la continuación. Vean lo que dice Ruth 2:12, porque ahí encontramos una promesa hermosa que Dios tiene no solo para Ruth, sino para cada una de ustedes que se han esforzado y han sido valientes. Amén. Dice Ruth 2:12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Recordemos que Ruth había dejado todo, se había esforzado por dejar a su familia, su tierra, sus costumbres. Vino una tierra totalmente desconocida, estuvo ahí apoyando a Noemí, su suegra, y a pesar de que su suegra estaba amargada. ¿Quién ha convivido con una persona amargada? ¿Es fácil? No es nada fácil. Entonces, pero se ve que Ruth, a pesar de todo, la amaba como una madre y se esforzaba por cuidarla, por atenderla, por animarla, etcétera, ¿no? Y yo me pregunto, ¿alguna vez te has sentido que le echas ganas, que tratas de agradar a Dios, tratas de hacer tu mejor esfuerzo, pero te va como en feria? O sea, sí nos podemos identificar con eso, que dices, bueno, Señor, pero ¿por qué me está yendo como en feria? Te preguntas, ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué me está yendo así? Le pides perdón por los pecados de tu juventud y cuánta cosa, ¿no? Y te sigue yendo como en feria y dices, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar o qué, no? Y es impresionante cómo hay pasajes en la Biblia que nos instan a seguir adelante, porque a veces queremos aventar la toalla. Se los digo porque me ha pasado. Hace poquito me pasó que dije, Señor, ya, por favor, ya no doy para más, ya, auxilio, socorro, ¿no? Pero vean lo que dice Isaías 41:10, es uno de mis pasajes favoritos. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Quiere decir que Él te va a dar la fuerza que necesitas para seguir adelante. Y luego dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vemos también Isaías 40:29, estos pasajes están en el libro, pero si los pueden pasar en las pantallas, los podemos ver ahí también por si no tienes el libro o búscalo en la Biblia. Dice, Él da esfuerzo ¿a quién? Al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Y luego Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy Dios quiere hablarte a tu corazón. Hoy Dios quiere decirte, no te rindas. Todo lo que te has esforzado ha valido la pena, no es en vano. Vas a tener tu recompensa. ¿Y quién dice amén? Amén. Vimos el esfuerzo de las viudas
y cuando tú te esfuerzas hay recompensa. Amén. Ahora, vamos a leer otra vez este pasaje de Ruth. Estas palabras se las dijo Booz. ¿Se acuerdan que Ruth fue a espigar al campo de Booz y se esforzó ahí? Fue cuando Booz pregunta a su criado quién era esta joven y él le dice, no, pues ha estado aquí es Ruth, y ha estado aquí desde temprano hasta tarde espigando, está echándole muchas ganas. Y estas palabras se las dijo Booz a Ruth, pero vean por qué se las dijo. Vamos a Ruth 2 y vamos a leer desde el 11. ¿Ya lo tienen? Ruth 2, 11 y 12. Dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Recordemos que no solo Noemí había perdido a su marido y a sus hijos, Ruth también perdió a su marido, también estaba de luto como viuda porque había perdido a Malón su esposo. ¿Están de acuerdo? Dice, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová, que dice, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Yo te pregunto, ¿tú crees que hubo momentos en los que Ruth se sintió sola? ¿Crees que hubo momentos en los que se sintió triste? ¿Con ganas de tal vez regresarse a su tierra? Yo creo que sí, ¿no? Sin embargo, ella no se rindió y siguió adelante. Y vemos, por ejemplo, también Job, que le llovió sobre mojado, ¿no? Y lo más impresionante es que vemos que Job nunca renegó de Dios. Si hubo momentos que se amargó, si hubo momentos en que le dijo, ay, mejor no hubiera yo nacido. O sea, si hubo momentos en los que ya quería aventar la toalla. Y luego para colmo llegan sus luego fueron 4 amiguitos a decirle, no, tú estás mal por tu pecadote, ¿no? Entonces Ruth tal vez hubo un momento en el que pudo haber dicho, ¿estaré haciendo lo correcto? ¿O debo regresarme a mi tierra? Señor, esta es tu voluntad. A veces dudas si estás haciendo lo correcto, ¿sí o no? Y Job llegó un momento en que también se le cruzaron los cables. Es tanto el dolor, es tanto el sufrimiento, es tanto la confusión que ya no sabes ni qué está bien y qué está malo. O sea, si estás haciendo bien o si estás haciendo mal, ¿no? Y luego peor tantito cuando sus amigos a fuerzas querían confesar sus pecados y le decían que por sus pecados le estaba yendo como en feria. Entonces imagínate que llegue Booz y le diga estas palabras a Ruth. Y hoy quiero que te apropies de estas palabras. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ahora, vean cómo ella le contestó. Ruth 2:13 dice, y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque ¿qué? Me has consolado. Estas palabras consolaron a Ruth. Y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Estas palabras, ¿creen que le ayudaron a recuperar fuerzas? ¿A animarla para levantarse y seguir adelante? Claro que sí. Ahora vamos a analizar primero, hay 2 palabras, 3 palabritas importantes que necesitamos notar. La primera es la palabra recompensar. Una recompensa, esta palabra recompensar viene del hebreo shalom, que significa estar seguro en mente, cuerpo o estado.
ser completo, ser amistoso, prosperar, restituir, retribuir, hacer paz para pagar. Paz, pagar. Y luego, esto nos habla de que una recompensa es una bendición que Dios te da, pero por un esfuerzo que tú hiciste antes. Hay cosas que Dios por gracia nos regala, como la salvación, en donde tú no tienes que hacer nada y bueno, hasta la fe que necesitas Dios te la da para creer lo que Jesús hizo en la cruz por ti, en la cruz lo que hizo por ti en la cruz, ¿no? ¿Pero tú hiciste algo para merecer eso? No, solo creíste y dice en Efesios 2 que hasta la fe que necesitabas Dios te la dio, ¿no? Es un regalo de Dios. Pero una recompensa de parte de Dios es una bendición que Él te da por un esfuerzo que tú hiciste. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué esfuerzo podemos decir que hizo Ruth? ¿Qué esfuerzo hizo? Vamos a ver cómo para obtener esta recompensa necesitamos básicamente hacer 3 cosas. En 3 cosas nos tenemos que esforzar para recibir recompensas. No es lo mismo que gracia, que un favor inmerecido. Esto es algo que tú recibes por tu esforzarte. Amén. Y lo primero es hacer buenas obras. Si se fijan, aquí vemos que Booz le dijo, Dios recompense, ¿qué cosa? Tu obra. La palabra obra significa acto, trabajo, labor, conducta. Entonces, por el trabajo, por la conducta, por la labor que hizo Ruth, ¿con relación a quién? A Noemí, su suegra, en general, por las buenas obras que ella hizo, es que Dios la iba a recompensar. Si tú quieres ser recompensada por Dios, tienes que sembrar cosas buenas. Amén. Vean lo que dice Gálatas 6 del 7 al 9. ¿Ya lo tienen? Gálatas 6, 7 y 9 dice, no os engañéis. Bueno, es que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Y qué dice luego? No nos cansemos, pues, ¿de qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si tú siembras buenas obras, tarde o temprano las vas a cosechar. Tarde o temprano vas a recibir la recompensa del esfuerzo que hiciste por hacer buenas obras. Amén. En segundo lugar, para obtener recompensas es que debemos ser justos. Sí, delante de Dios ya fuimos justificados por lo que hizo Jesús en la cruz. Pero vean lo que dice Proverbios 11:31. Dice, ciertamente el justo será recompensado ¿en dónde? ¿En la tierra? Sí, en la tierra. ¿Por qué dijiste que no? Caíste, amiga, caíste. Dice, ciertamente el justo será recompensado ¿en dónde? En la tierra. O sea, las buenas obras que hagas ahorita, la recompensa de esas buenas obras, ¿dónde las vas a cosechar? Aquí en la tierra. Obviamente también en el cielo vas a recibir coronas y galardón, pero aquí… Caíste, amiga, caíste. Pero aquí nos está hablando de que vamos a recibir recompensa aquí en la tierra por ser justos. Aquí la palabra justo viene del hebreo tzadik y significa recto, derecho, inocente, verdad.
Entonces, si tú caminas de una manera correcta, de una manera, si caminas en verdad, haciendo lo correcto, lo que le agrada a Dios, tú también vas a recibir recompensa aquí en la tierra, dice la Biblia. Amén. Y en tercer lugar, otro requisito para obtener recompensa, y creo que es el principal, debería de estar en primer lugar, es tener temor de Dios. Porque cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú de veras tienes a Dios sentado en el trono de tu corazón, tener temor de Dios no es tenerle miedo, sino es un respeto muy grande, es un temor tal vez a no fallarle, pero más que nada buscas hacer lo que a Él le agrada. La Biblia dice que el temor de Dios es aborrecer lo malo. Y para poder saber qué es lo malo y lo bueno delante de Dios hay que conocerlo. ¿Y dónde se encuentra eso? En la palabra de Dios. Entonces, entre más tú conozcas a Dios, más temor vas a tener de Dios. Porque sabes que es un Dios amoroso, pero también es un Dios recto. También es un Dios que le podemos colmar el plato. Y pues también puede ejercer disciplina, obviamente no una disciplina como a veces creemos para destruirnos, sino Él nos redarguye de pecado cuando estamos mal y todo. Sin embargo, Él lo que quiere es que aborrezcamos lo que Él aborrece. Él aborrece el pecado, pero hoy en día vemos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, ¿cuál es el indicador de qué es lo bueno y qué es lo malo? La santa palabra de Dios. De ahí la importancia de nosotros estar conectados día y noche en la palabra de Dios. ¿Amén? Ahora, vean lo que dice Proverbios 13:13. Dice, el que menosprecia el precepto, o sea, la palabra, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, yo lo resumo en amarás al Señor con todo tu ser. Amén. Que de veras Dios sea lo primero en tu vida. Y cuando Dios es lo primero en tu vida, tú vas a querer agradarle, tú vas a hacer cosas, en automático vas a hacer cosas buenas. De ahí parte todo. Amén. Ahora, la segunda palabra que vimos que Booz le dijo es que tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová. Ya vimos que si nosotros tenemos temor de Dios, si nosotros hacemos obras buenas, si nosotros somos justos, hacemos lo correcto delante de Dios, vamos a recibir una recompensa, bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Pero dice también aquí que tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Y esta palabra remuneración, como que piensas que es dinero, ¿no? Uno puede pensar, pues no, pero no. Vean lo que significa esta palabra. Viene del hebreo masquil y viene de otra palabra hebrea que es sakal, que significa hacer inteligente, prudente, sabio, habilidad, prosperar. O sea, Dios nos promete, si nosotros nos esforzamos en hacer lo que a Él le agrada, en ayudar y todo, ahorita vamos a verlo, si nosotros nos esforzamos, ahorita vamos a ver en qué, Dios nos promete darnos inteligencia, sabiduría, prosperidad, prudencia, habilidad. ¿Están de acuerdo? ¿Quién quiere eso? Creo que eso es más valioso que tener todo el tesoro del mundo. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no tienes la inteligencia para usar ese dinero? ¿No? Yo creo que la sabiduría, si tú lees los proverbios, hablan de la sabiduría de una manera impresionante.
Y sabiduría, en pocas palabras, es saber aplicar a tu vida lo mucho o lo poco que sabes de la Biblia. Una persona sabia es una persona hacedora de la palabra de Dios. Sabe cómo usar la palabra en momentos difíciles. Sabe tomar las promesas que Dios tiene y aplicarlas en su vida. Porque creemos que a veces confundimos sabiduría con inteligencia. Hay inteligencia humana o sabiduría humana y hay sabiduría de lo alto. Amén. Pero, por ejemplo, hay también inteligencia humana e inteligencia de Dios. La inteligencia de Dios es cuando conoces la palabra de Dios. Pero sabiduría es saber aplicar ese conocimiento de la palabra de Dios en tu vida. ¿Y quién quiere eso? Amén. Todos queremos eso. Hay momentos difíciles en los que no sabes cómo actuar y ahí necesitamos sabiduría. Como mujeres, sí o no, necesitamos mucha prudencia porque a veces nuestra bocota habla de más, ¿no? Hablamos y hablamos y hablamos y en las muchas palabras, dice la Biblia, no falta pecado. Entonces necesitamos como mujeres prudencia, habilidad en lo que necesitamos y prosperidad. Dios también nos promete prosperidad que nunca nos va a dejar. Amén. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para obtener todas estas cosas? Básicamente hay que esforzarnos en 3 cosas, que son las que seguramente Ruth se esforzó. Y por eso Boaz le dijo estas palabras. Lo primero es esforzarnos en buscar a Dios. Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, si quieren vamos a verlo. Si ya te lo sabes, pues qué padre. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál es el libro de la ley? La palabra de Dios, la Biblia. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, solo que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces tenemos que esforzarnos, mujeres, en buscar a Dios. A veces nos esforzamos más en el quehacer de la casa, lavando, planchando, cocinando, qué sé yo. Nos esforzamos y nos afanamos haciendo esas cosas. Yo sé que muchas veces lo hemos visto, pero cada vez me impacta más lo que María hizo. ¿Se acuerdan del pasaje? No lo vamos a ver. Pero mientras Marta estaba afanada, sirviendo y todo, María, ¿te imaginas estar Jesús en tu casa, perderte esa oportunidad y preferir limpiar tu casa? Pues déjame decirte que todos los días Jesús está en tu casa. Pero como no lo ves, pues piensas que no está. Pero Él va a donde tú vas. Estás lavando trastes, ahí está contigo. Estás planchando, ahí está contigo. Estás acostada, ahí está contigo. En todo lo que hagas, está contigo. Y a veces lo ignoramos. Y decir, ¿y dónde estás? Porque no lo oyes, pero ni chance le das de hablarte. A veces, yo no sé ustedes, pero ¿han sentido alguna vez un toque de Dios? Que de repente llega y te toca el hombro. Estás lavando o estás haciendo otra cosa y te toca el hombro. ¿Lo han sentido alguna vez? No, yo creo que yo ahí caigo postrada. Porque digo, ¿quién es uno para merecer ese toque de Dios? ¿Quién es uno para que Dios esté ahí con nosotros? El Señor esté ahí al pendiente de nosotros. Y aunque estés lavando trastes, tú puedes estar platicando con Él. Aunque estés lavando, planchando, lo que sea, platica con Él. Que Él sea realmente lo primero en tu vida. Pon todo, cuando vayas de compras, ora y Señor, ayúdame a hacer las compras. Y en tu carrito Él va contigo, empujando el carrito.
Pídele sabiduría para hacer tus compras. Pídele sabiduría y dirección en todo lo que hagas. Tómalo en cuenta en cada cosa que hagas. Ruth lo dejó todo, todo es todo, por seguir al Señor. Dejó su casa, su país, su parentela. Lo dejó todo por seguir al Señor. Entonces busca, esfuérzate en buscar al Señor y también en su palabra, no solo en oración. Porque cuando tú oras, tú le platicas a Dios, pero cuando tú lees la Biblia, Él te habla a ti. Y a veces no queremos que nos hable. Amén. Entonces hay que esforzarnos en buscar a Dios. Es lo que Ruth hizo y por eso tú quieres todas esas remuneraciones que Dios tiene para nosotros. Esfuérzate en buscar a Dios. Amén. Como les decía, Dios le dijo a Josué que se esforzara y que meditara en su palabra día y noche. Esta palabra meditar viene del hebreo hagá y significa murmurar en el sentido de estar hablando constantemente, pensar, proferir, pronunciar, susurrar, responder. Yo te pregunto, ¿qué tanto memorizas la palabra? Ya sé, me van a decir, ay, es que parezco sartén de teflón, nada se me pega. ¿Sí o no? Pero si tú lees, meditas, va a llegar un punto en el que ni cuenta te vas a dar y ya te vas a saber esa palabra de memoria. ¿Saben? A mí lo que me falla mucho es la dirección. Las citas, esas sí me revuelven, pero vaya, la Biblia no se escribió con citas, ¿no? A final de cuentas. Entonces, sé llegar, pero no me sé la dirección, ¿no? Sé lo que dice, a veces sí me la sé, a veces no, pero lo importante es qué dice la palabra. Amén. Entonces medítelas día y noche, día y noche. Vean lo que dice también el Salmo 1:3, del 1 al 3, dice, Salmo 1 al 3, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿cuál es la ley de Jehová? La palabra, está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí lo que más me impacta es que nos deleitemos en su palabra. Dios no quiere que lo busques de una manera obligada, porque caerías en una religión. Dios quiere que lo busques con pasión, por amor, que te deleites en su palabra. ¿Quién de corazón se deleita en su palabra? A veces lees y dices, me toca leer Levítico, y Levítico, sáltate Levítico si quieres y léete lo que sigue, pero deleítate, disfrútalo, imagínate la palabra. Yo no sé ustedes, pero yo trato de imaginarme la palabra y meterme en los zapatos de los personajes. Y me pregunto, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Yo creo que igual o peor, ¿no? Pero bueno, nos sirve, nos ayuda, deleítate en su palabra. Amén. En segundo lugar, Ruth se esforzó en su trabajo y hay que esforzarnos en nuestro trabajo, donde Dios te puso. Pero a veces nos esforzamos más en el trabajo que en buscar a Dios. Pero en el trabajo, en donde Dios te puso, esfuérzate, sé diligente en lo que tengas que hacer, en lo que te toca hacer. Vean lo que dice Proverbios 22:29. ¿Ya lo tienen? Proverbios 22:29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición.
Esta palabra solícito significa rápido, diligente, apresurarse. Si tú estás trabajando en alguna parte, sé puntual, porque eso es parte de ser diligente. Haz lo que te toca hacer, obedece lo que te piden que hagan. Eso es ser diligente. Amén. Y luego, en tercer lugar, esforzarnos en servir a los demás. Dentro de la iglesia, y no solo dentro de la iglesia, sino también en tu casa. Sé solícita, o sea, esfuérzate en apoyar, en servir, en ayudar a los demás. En 1 Corintios 15, 58 nos habla en sí del servicio a la iglesia. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me gustaría, si tienen la nueva versión, la nueva traducción viviente, y si la pueden poner en la pantalla, porque me gusta cómo lo traduce esa versión, la nueva traducción viviente, este mismo pasaje bíblico, se entiende más fácil. Dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Y vean lo que dice, trabajen siempre para el Señor, ¿con qué? Con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ahora, muchos creen que servir al Señor es solo aquí venir a la iglesia y servir. Pero servir a tu familia, servir a tu esposo, servir a tus hijos, servir a tu familia en Cristo y no en Cristo, es parte también de servir al Señor. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos, pues ya éramos pastores y todo, y yo le decía a mi marido, oye, ¿y yo de qué manera puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Dice, tu primer ministerio son los hijos. Cuídalos a nuestros hijos. Y a veces como que menospreciamos esa labor o nos cansamos y decimos, ay, ya me cansé, ya mejor que otros los cuiden, mejor que otros les enseñen y todo. Y no, es nuestra primer responsabilidad delante de Dios. Es nuestro primer servicio que vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Amén. Entonces tenemos que esforzarnos en servir a los demás de la iglesia y los que no son tampoco, también de la iglesia. Y podemos ver como ejemplo a José. José se esforzó en estas tres áreas. Vemos que, conocen la historia de José, fue vendido por sus hermanos, Potifar lo compró, fue esclavo en Egipto, pero Dios estuvo con él y lo fue prosperando, ¿no? Hasta llegar a ser, pues él se encargaba de todas las cosas en la casa de Potifar, pero su esposita puso sus ojos en él, quiso dormir con él, y vean lo que él le contestó en Génesis 39:9. Vemos cómo él se esforzaba por buscar a Dios y se esforzaba por quedar bien con Dios. Dice, esto fue lo que le contestó él a ella: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Había temor de Dios en su vida? Sí. ¿Creen que él buscaba al Señor en oración? Claro que sí, porque ¿saben qué? Jesús les dijo a sus discípulos en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si él no hubiera estado orando, no hubiera estado conectado con el Señor, ¿creen que se hubiera podido echar a correr? Digo, antes estuvo bien cerca, ahí casi cerca, pasó la bala, yo digo, ¿no? Pero se echó a correr. Pudo decirle no
a la tentación. Entonces es bien importante entender que si nosotros realmente queremos esforzarnos en buscar a Dios, tenemos que estar en oración, velando, buscarlo en su palabra, para que cuando venga la tentación le podamos decir no a la tentación. En eso nos tenemos que esforzar. Amén. Vemos también que luego injustamente lo meten a la cárcel, y esto es algo que a mí me gusta mucho porque tiene una enseñanza impresionante. Vean lo que dice Génesis 39, 21 al 23. O sea, él, tratando de hacer lo correcto, sufre una injusticia, porque fue injusto, ¿no?, que lo echaran a la cárcel. Pero detrás de eso había un propósito. Créeme que si tú estás pasando por una injusticia, Dios te va a recompensar. Depende de cómo vas a operar o a obrar ante la injusticia. Si vas a pagar mal por mal, si te vas a vengar, obviamente Dios no te puede recompensar, Dios no te puede remunerar. Amén. Pero si tú ahí en esa condición de injusticia buscas al Señor, encima de eso haces lo correcto, Dios puede hacer grandes cosas contigo, como las hizo con José. Vamos a leerlo. Dice, pero Jehová, a pesar de la injusticia, a pesar de que lo metieron a la cárcel, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, vean lo que en este pasaje Dios nos quiere enseñar. En primer lugar, Dios permitió, por esa diligencia que él tenía, que lo pusieran al cuidado de los presos. Presten mucha atención. Cuando tú sufres una injusticia o cuando estás pasando por alguna aflicción, por alguna prueba, por algo difícil, Satanás a toda costa quiere que te alejes de Dios, quiere que blasfemes en contra de Dios. ¿Se acuerdan de Job? Que fue en sí Satanás el que le dijo a Dios, no, quítale todo y vas a ver si no blasfema en tu contra. Y lo hizo, Dios te lo permitió, pero él nunca blasfemó en contra de Dios. Y bueno, luego la enfermedad, luego los amigos y todo, pero él nunca blasfemó en contra de Dios. Satanás lo que quiere es meterte en una cárcel espiritual. A José lo metieron en una cárcel física, pero Satanás lo que quiere con las pruebas, con las aflicciones, con las injusticias, es meterte en una cárcel espiritual. En una cárcel, cuando tú estás en una cárcel, tú no eres libre. ¿Estás de acuerdo? Ahí en una cárcel espiritual, Satanás tiene el control sobre tu vida. Pero aquí vemos que Dios puso a José sobre los presos. Dios tuvo autoridad sobre los presos. Vamos a suponer que esos presos son demonios. ¿Sí? Dios puso a José sobre los demonios. Dios a ti te ha dado autoridad sobre los demonios. Y aunque Satanás te quiera meter en una cárcel espiritual, Dios te ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Dios te ha dado autoridad para echar fuera todo demonio que te esté afligiendo.
Dios te ha dado esa autoridad. Y aunque el enemigo te quiera meter en esa cárcel espiritual, tú tienes autoridad sobre ese enemigo. Amén. Y eso es lo padre de esta enseñanza. Que aunque injustamente lo metieron en la cárcel, Dios en esa cárcel le dio autoridad sobre los presos. Y en segundo lugar, dice que Jehová estaba con él. Aún en la cárcel, Dios estaba con él. Amén. Entonces, aún en medio de las injusticias, aún en medio de la prueba, aún en medio de la aflicción, ¿quién está contigo? El Señor. Y no te va a dejar. En tercer lugar, Dios le extendió su misericordia. Gracias a que Él era el encargado de los presos, Él pudo escuchar los sueños que tuvieron las personas, el panadero y el copero, ¿se acuerdan? Si hubiera sido un preso más, hubiera estado en su celda y nunca hubiera sabido que ellos tuvieron un sueño, Él no se los hubiera podido interpretar y entonces el plan de Dios no hubiera sido como lo que fue. Entonces Dios tiene todo bajo su control, ¿se dan cuenta? Y a veces nosotros solo vemos la cárcel, solo vemos la injusticia, pero no vemos a Dios obrando atrás de todo eso. Por eso dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces Dios tenía un propósito por el cual lo iba a meter en la cárcel. Había orgullo todavía en su corazón que tenía que tratar con ese orgullo, pero 2 años lo dejó en la cárcel, pero no lo dejó en calidad de un preso más. Él estaba a cargo de los presos. O sea, él podía caminar libremente en la cárcel y Dios estaba con él. Le dio autoridad sobre los presos y permitió que se cumpliera el propósito de Dios en su vida al escuchar los sueños que tuvieron el copero y el panadero. Entonces tú y yo tenemos un propósito en esta tierra. Amén. Y Dios va a hacer lo que sea para que tú cumplas ese propósito. No va a ser fácil de entrada, te lo digo. No va a ser fácil. ¿Te vas a rendir? ¿O le vas a seguir para adelante? A veces nos prueba con enfermedades. A veces nos prueba con escasez económica. A veces nos prueba con broncas familiares, con injusticias. Pero tienes que saber que el Señor está contigo y va a extender su misericordia. Y se va a cumplir en tu vida el propósito por el cual tú fuiste creada. Amén. Aunque en el momento no entiendas la forma de actuar de Dios, Dios está obrando tras bambalinas. Amén. Aunque pasemos cosas duras, Dios está con nosotros. Y ¿saben lo que yo he visto? Se los digo porque primero tengo que vivir yo las cosas para dárselas, yo creo, ¿no? Para poderlo dar con autoridad. Pero me voy a poner yo como ejemplo. Si yo paso por cosas difíciles, cosas fuertes, y luego alguna de ustedes viene y me pide consejería en justo eso que yo estoy atravesando y ya lo logré o en esas estoy y todo, es más fácil para mí aconsejarte, ¿sí o no? Entonces, nuestro propósito a final de cuentas es ayudar a los demás. Amén. ¿Cómo vas a ayudar si no has vivido lo que esa persona te está pidiendo que le ayudes? No vas a tener la empatía, no la vas a entender, ¿no? Entonces Dios a veces, fíjate bien, en lo que más has sufrido es donde más te va a usar para ayudar a otros. Porque vas a tener esa empatía. Amén. Entonces Dios extendió su misericordia y bueno, Él pudo, gracias a eso, llegó delante de Faraón y también pudo interpretar los sueños. Tenemos que saber que la interpretación de sueños, ¿quién se lo dio?
¿Se esforzó él en eso? No, ahí él no se esforzó. Entonces, para cumplir el propósito de Dios, lo único en lo que te tienes que esforzar es en buscar a Dios. Que Dios sea lo primero. Lo demás, en esto sí, aplica la gracia. Él te va a dar las habilidades que necesitas, Él te va a abrir las puertas donde tú tienes que ir. Lo demás, déjaselo al Señor. Pero tú esfuérzate por buscar a Dios. Que Dios sea lo primero en tu vida. Amén. Y aquí termina esta lección. Quiero leerles nomás la conclusión que puse aquí en el libro. Dice, Ruth fue una mujer que padeció mucho. ¿Están de acuerdo? Pero supo superar todas las pruebas que le vinieron. No se deprimió, no se regresó a su pueblo, sino que a pesar de todo, ¿qué dice? Siguió adelante. Se esforzó en buscar a Dios, se esforzó y fue diligente en su trabajo, se esforzó en servirle a su suegra, que también era su líder espiritual. Como resultado de todo ello, Dios la consoló, le dio un marido que supo valorarla y amarla y le dio un hijo. ¿Todo por qué? Porque primero fue Dios en su vida. Amén. Entonces, esforcémonos en buscar al Señor para que recibamos recompensa y remuneración de parte de Dios. ¿Sí? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo hermoso que tú nos has dado. Y Señor, gracias porque una vez más nos dices, no te rindas, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo te extiendo mi gracia, mi misericordia, yo recompensaré tu esfuerzo. Señor, gracias, porque tú todo lo ves. Aun lo que hacemos en oculto, tú lo ves. Tú conoces nuestro corazón. Si hay algo en nuestro corazón que no te agrada, perdónanos y quítalo. Y ayúdanos, Señor, a esforzarnos más en buscarte, a esforzarnos más en hacer buenas obras para con los demás. Porque te amamos. Y Señor, gracias, porque tú tienes el control absoluto de cada cosa, de cada detalle en nuestras vidas. Y aunque las cosas no sean como nosotros queramos, tú estás al control de cada detalle. Perdónanos, Señor, si no te hemos soltado a ti el control. Hoy te lo soltamos. Que se haga tu voluntad en nuestras vidas, en cada detalle. Que sea como tú quieras, no como nosotros queramos. Y Señor, aquí estamos y te damos las gracias porque nunca nos has dejado. Y aunque nosotras hayamos sido infieles, tú has permanecido fiel. Y te damos las gracias. Te amamos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén.